Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer hasta el 10. Y dice la palabra a través del apóstol Pablo: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y te exaltamos, dándote gracias por la salvación tan grande que tú nos has dado, por esa paciencia que has tenido y tienes con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias porque sin ese sacrificio nosotros no tuviéramos vidas y estaríamos condenados eternamente. Gracias porque no fuimos escogidos de lo mejor de esta sociedad. Tu palabra dice que de lo vil del mundo nos escogiste para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, para avergonzar aquello que se creen que es, pero que en realidad no son, porque sin ti, Señor, no somos nada. Oramos para que tu Espíritu Santo nos enseñe, tu Espíritu Santo nos haga entender todo esto que vamos a compartir en este tiempo, que es el fundamento de nuestra fe, para que podamos caminar en este tiempo difícil, en este tiempo de tantas dificultades, podamos caminar firmes, entendiendo el privilegio que tenemos, la persona que portamos, el mensaje que portamos, Señor, presente el privilegio que tenemos de ser llamados hijos tuyos. Por eso te damos gracias y queremos reconsiderar estas cosas en nuestro corazón para que nuestro caminar en este tiempo sea firme, independientemente de la circunstancia que podamos atravesar, que podamos honrarte con nuestros pensamientos, que podamos honrarte con nuestros sentimientos y también, Señor, con nuestra conducta, con nuestras obras. Señor, te necesitamos porque sin la obra de tu Espíritu Santo esto no sería posible. Señor, te adoramos, te exaltamos y te damos toda la gloria, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos queridos, nosotros hemos comenzado el miércoles pasado viendo este asunto de la importancia de conocer nuestra iglesia, ¿sí? De conocer la iglesia de Dios, y el miércoles pasado me transformé en un historiador, ¿sí? Era profesor de física, química, de matemática, pero ahora me puse profesor de historia. Y la verdad que fue muy lindo para mí volver otra vez a leer
todas aquellas cosas que, digamos, nuestros antepasados hicieron y que dejaron constancia para que nosotros sepamos nuestras raíces, porque es importante entender que nosotros hemos recibido un legado. Es decir, que esto de ser iglesia de Dios no es una idea de hacernos, digamos, congregacionalistas, sino recordar que nuestros antepasados estuvieron trabajando duro para que nosotros pudiésemos hoy pertenecer a esta institución. Y Dios nos ha sostenido a lo largo de más de 120 años, 130 años ya, y digamos una de las pocas denominaciones que han permanecido dentro de los pentecostales es la más antigua de todas, ¿sí? Y es importante que nosotros conozcamos esto y que nosotros podamos defender con nuestra vida, que nosotros podamos defender todo ese sacrificio que hicieron nuestros antepasados cuando comenzaron a salir de allá de Estados Unidos y comenzaron a evangelizar el Cono Sur. También obviamente fueron a todas partes del mundo. Hoy, por la gracia de Dios, Argentina es, dentro de la Iglesia de Dios, Argentina es una fuerza misionera. Ya no es un campo misionero solamente, sino ya es una fuerza misionera. Y nosotros en La Rioja podríamos llamarnos, ¿no es cierto?, los misioneros. ¿Por qué? Porque, digamos, estamos, digamos, extendiendo el Evangelio a lo largo de esta provincia, que es la provincia donde menos Iglesia de Dios hay en todo el país, ¿sí? Por poco tiempo. Por poco tiempo. Y hemos visto un poco la organización. Ahora lo que vamos a ver, cuáles son los principios doctrinales, es decir, qué es lo que creemos, ¿sí? Nosotros estoy escribiendo parte de lo que significa Noticias Importantes, que es un material de educación cristiana básica, pero esto, digamos, es educación cristiana básica ampliada. ¿Sí? Ampliando un poquito para que, digamos, cada uno de nosotros pueda tener un material que le sirva no solamente para instrucción personal, sino que sirva como material de evangelización también, porque, digamos, estamos en esta, digamos, en esta visión, que obviamente no es una visión nuestra, es la visión que uno la ve en la palabra, no es nueva, no es que decir, wow, esta es la nueva revelación, no. La visión de Dios para la iglesia es que cada uno de nosotros es un sacerdote y es un ministro competente del nuevo pacto. Es decir, no debemos concebir nosotros que son los líderes los que tienen que enseñar. Cada uno de nosotros fue llamado con el propósito de enseñar. Entonces, cuando cada uno de ustedes logra evangelizar a una persona, usted es el encargado de darle las primeras armas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Dices, yo no soy docente. No, si no hace falta ser docente, hace falta ser un hijo de Dios. Y si usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, no solamente que es un hijo de Dios, sino que ahora porta el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que le capacita a la persona que se dispone a enseñar. Que se dispone, no tiene que tener usted cualidades, digamos, docentes. Usted necesita tener una cualidad de hijo de Dios. Y entonces el Espíritu Santo le va a ayudar. Para eso vamos a preparar un material que sea accesible para poder compartir. Y leyendo con otro, ya podemos hacer el trabajo. Leyendo con otro. Y hay muchos términos que son muy técnicos. Y que por eso se habla de, por ejemplo, teología bíblica y sistemática, ¿sí? Se habla doctrina bíblica. Este es un material de la Iglesia de Dios y este es un material que se usa en todos, digamos, los pentecostales, incluso los bautistas también, ¿sí? Mantienen esto, que con ellos tenemos una pequeña diferencia. Entonces necesitamos estudiar y entender esos términos técnicos que aparecen en la Biblia, como redención, como regeneración, santificación, regeneración. Es decir, hay muchos términos que nosotros necesitamos entender para saber qué es lo que pasó con nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, en la palabra de Dios, en Efesios capítulo 2, nosotros vimos que nosotros fuimos salvos por gracia. Fuimos salvos por gracia.
Y entonces ese asunto de la salvación amerita, ese asunto de la salvación es lo que a nosotros nos tiene que interesar de sobremanera, no solamente para entender lo que pasó, y eso puede cambiar radicalmente nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentirnos en los momentos difíciles, pero también en los momentos de bonanza. El hecho de saber, ¿no es cierto?, qué pasó con ese asunto de la salvación, qué es lo que es la salvación, eso puede darnos a nosotros una fortaleza que nosotros tal vez hoy no tenemos. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esto. Vamos a leer Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. La última parte y el versículo 22, la última parte y el versículo 23. Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si dice que porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, ¿sí? Si dice todos pecaron, ¿hay alguno que puede no ser un pecador? No. Entonces, nuestro nacimiento, ¿no es cierto?, nosotros somos pecadores de nacimiento. Si no hay tal cosa que el hombre nace bueno y después se transforma en malo. Él nace malo y se perfecciona después, que es otra historia. Entonces la palabra es categórica, no hay bueno ni aún uno. También dice en Romanos capítulo 3 también, fíjese el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, es categórico Dios cuando va a describir al ser humano, ¿no es cierto?, sin Cristo. ¿Sí? Por eso es que como todos estamos destituidos de la gloria de Dios, nosotros tenemos un problema que se llama pecado. ¿Sí? Tenemos un problema, ¿no es cierto?, que se llama pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? Entonces es la transgresión de la ley de Dios. Es decir, hay una ley, nosotros infringimos la ley, es decir, no cumplimos, violamos la ley y por lo tanto nosotros tenemos un problema legal con Dios. Y no solamente eso, los sinónimos serían, el pecado es una deuda, es un desenfreno, es desobediencia, es hacer el mal. Es hacer el mal. Y nosotros vamos a ver que ese pecado no es que lo inventamos nosotros, aunque nosotros somos entusiastas con este asunto del pecado, pero nosotros no inventamos el pecado, ¿sí? Nosotros encontramos que nuestros antepasados allá en Génesis, ellos ya descubrieron este asunto, cómo se hace. Y ellos nos dejaron este legado de conocimiento del pecado. Por eso es que cuando nosotros nacemos, ya nacemos en pecado, pero en realidad al principio no fue así. Cuando Dios creó al hombre, Dios no le creó con la conciencia de pecado. Por eso cuando hizo al hombre, dice, y vio toda la creación, dice, esto está en gran manera bueno. ¿Por qué estaba en gran manera bueno todo? Porque no había pecado. Por eso es que cuando nosotros hablamos del pasaje de Colosenses capítulo 2, que ese capítulo el capítulo 2 de Colosenses, dice que nosotros amonestamos a todo hombre. ¿Sí? Ese término amonestar es un término de sacudir a alguien. Sacudir a alguien con el propósito de que recupere la memoria. ¿Cuál es la memoria que tiene que recuperar el ser humano? Esa memoria de lo que pasó antes de Génesis capítulo 3.
Porque nosotros no fuimos creados en este tiempo, nosotros fuimos concebidos por Dios antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, cuando eso pasó, nosotros teníamos un sistema de, digamos, un banco de memorias donde el pecado no existía. Y entonces, pero en el capítulo 3 nosotros nos encontramos, en capítulo 2 vamos a leer primero cuál fue el mandamiento que Dios le dio al hombre. Y cuando dice el hombre, está hablando de la raza humana, es decir, no del varón. Y dice en el versículo 15, tomó pues Jehová al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, lo cuidara. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Sí? Que cuando eso ocurra, ¿no es cierto? Ciertamente morirás, le dice. Ahora, vamos a ver en el versículo 11 del capítulo 3, después de que desobedecieron, tienen un encuentro con Dios y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Sí? Qué raro, no se hizo cargo. ¿Sí? No se hizo cargo. Y después cuando le pregunta a la mujer, tampoco se hace cargo. No, el otro fue, yo no fui. El famoso yo no fui. Entonces, el pecado, entonces, es desobedecer a Dios. El pecado es rechazar también la verdad. Entonces, digamos, cuando nosotros hablamos de pecado, es una palabra tan extensa, tan abarcativa, que es necesario a veces como ir viendo por parte qué es lo que implica este asunto del pecado. Y en Romanos capítulo 1, versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia, toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Entonces, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Procura que esa verdad no sea evidente. Rechaza la verdad. Entonces, en el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, el pecado entonces es rechazar la verdad. Pero el pecado también es no confiar en Dios. No confiar en Dios. En Jeremías capítulo 2, versículos 12 y 13 dice, habla Dios acerca de que dos males hizo mi pueblo, dice él. Es un pasaje que lo hemos compartido muchas veces. Dos males hizo mi pueblo. ¿Cuáles eran esos dos males? Uno dice, me dejaron a mí fuentes de agua viva. Es decir, me abandonaron a mí, no dejaron de confiar en mí. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sí? Cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué significa esto? Es decir, comenzaron a vivir como bien le parecía. Y eso es una de las expresiones más tristes de la palabra, y eso se encuentra en el libro de los Jueces, que después de Josué dice, se levanta una generación que no conocía a Jehová, y cada cual vivía según le parecía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es pecado entonces? Pecado es transgresión a la ley, es deuda, es desenfreno, desobediencia, hacer el mal, es rechazar la verdad, es no confiar en Dios y es no obedecer a Dios. No obedecer a Dios. Y eso nosotros lo vemos en Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, ese pasaje tan triste también de donde, digamos, Saúl es rechazado como consecuencia de haber actuado como a él le parecía. Dios le da una indicación, ve y destruye a Amelec. Dice, destruye a ese pueblo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo de Amalek, ¿qué es lo que tenía? El pueblo de Amalek tenía muchas cosas como todos los pueblos paganos, y entre esas cosas, ¿no es cierto?, ellos tenían a un dios que se llamaba Moloc. ¿Alguien sabe quién era el dios Moloc? Bueno, ese dios Moloc era, obviamente como todos los dioses paganos, una estatua. ¿Sí? Era una estatua de bronce que era hueca por dentro. Y entonces se le hacía fuego, y cuando esa estatua de Moloc, que tenía los brazos así extendidos, estaba al rojo vivo, ellos ponían criaturas vivas arriba. ¿Sí? Así de buenito era. Entonces ve y destruye a Amalek. Y bueno, Samuel hizo como quiso, ¿no es cierto? Bueno, destruyó a todo, pero ahí lo dejó al rey vivo. Dios le dijo, no, nada. ¿Sí? Pero también se trajo lo mejor, ¿no es cierto?, del ganado, los lingotes de oro, todas esas cosas. Y Samuel dice, yo saqué, dice, el pueblo sacó lo mejor de lo maldito del anatema. ¿Para qué? Para ofrecerlo a Jehová tu Dios. Entonces a Dios le vamos a ofrecer cualquier cosa. Entonces no obedeció. Y entonces le dice Dios a través de Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la revelación, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí? Que todas estas cosas, ¿cierto?, constituyen el pecado. Y ese es el problema en el ser humano. Y nosotros necesitamos entender que todas estas cosas que están escritas aquí, todos nosotros participamos de este asunto. ¿Quién de nosotros no fue un transgresor de los mandamientos? Todos. ¿Quiénes, digamos, nos encontrábamos en deuda con Dios? Todos. ¿Alguno de nosotros se ha desenfrenado? Todos. ¿Hemos sido desobedientes? Sí. ¿Hemos hecho lo malo? Sí. ¿Hemos rechazado la verdad? También. ¿No hemos confiado en Dios? También. Y menos obedecerle. Entonces todo esto nosotros lo hicimos. Así eso por culpa de Adán y Eva. No, o sea, nosotros vinimos ya con la predisposición y nosotros entusiastamente lo hicimos. Ay, no, a mí me obligaron. No, a nosotros no nos obligaron nadie. Nosotros fuimos entusiastas para hacer todas estas cosas. Ahora, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la paga del pecado, la consecuencia, la condena del pecado es muerte. Y cuando nosotros vemos muertes en estos términos, no tiene que ver con con dejar de existir biológicamente, sino la muerte es separación de Dios. Nosotros nos hemos separado de Dios. Hemos estado viviendo sin la vida del Espíritu. Por eso estamos muertos espiritualmente. En Isaías 59:1 dice, no se ha cortado la mano de Jehová para bendecir, pero vuestras iniquidades han hecho distancia entre ustedes y Dios. ¿Sí? Entonces las iniquidades, que es una manera de indicar también, digamos, o tipificar alguna clase de pecado, dice que esas iniquidades hicieron distancia. Y Jesús dijo en San Juan 15, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema se llama pecado. ¿Cuál es la consecuencia? ¿No es cierto? Es muerte espiritual. Es lo que dice Dios a través de Pablo. Y Él les dio vida cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, el príncipe que opera ahora en los hijos de desobediencia, y eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Entonces, esa es la consecuencia del pecado. Entonces, nosotros no podemos pagar esa deuda. No tenemos la capacidad para satisfacer la justicia santa de Dios. Él es infinitamente santo y no podemos pagar porque estamos muertos. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Por qué no podemos pagar la deuda? Porque no tenemos. Es decir, ¿qué nosotros podríamos dar por el rescate de nuestra vida? No tenemos nada para dar. Cuando nosotros nacimos, ¿qué trajimos al mundo? Nada. Y cuando nosotros nos vamos, ¿qué llevamos de este mundo? Nada.
Si alguno cree que es dueño de algo, nosotros estamos equivocados. ¿Sí? Nosotros no somos dueños de nuestra vida. Por ahí con el asunto del aborto dice que la mujer es dueña de su cuerpo. No, si ella no compró el cuerpo, así que no puede ser dueña de nada. Es un mayordomo. El ser humano es un mayordomo de todas las cosas. ¿Qué significa? Que está administrando bienes que no son propios. Entonces, ¿por qué no podemos pagar la deuda? Porque no tenemos nada. Porque además la exigencia de Dios por su justicia es demasiado alta. Para que podamos pagar, se tiene que derramar sangre. Y si nosotros derramamos toda nuestra sangre, ¿qué va a pasar? Nos morimos biológicamente, no nos sirve de nada, digamos, la salvación, pero nuestra sangre está contaminada. Por eso no puede satisfacer las demandas de la justicia divina. Y además, ¿por qué no podemos pagar? Porque el ser humano sin Dios no tiene conciencia real del pecado. Nosotros hemos sido enseñados, ¿sí?, que existía el pecado, que existía Dios, etcétera, etcétera, pero no teníamos la conciencia que un día se despertó en nosotros. Por eso es que nosotros podíamos hacer todo lo que hacíamos y nuestra conciencia, digamos que era bastante piola con nosotros. Si no nos acusaba, y si nos acusaba, rápidamente encontraba, ¿no es cierto?, los motivos para tranquilizar la conciencia. Pero un día cuando Dios alumbró, entonces las cosas fueron diferentes y ahí tuvimos una conciencia que nosotros antes no teníamos. Ahora, el dilema que se presenta es que Dios no puede perdonar al pecador y seguir siendo justo. No puede perdonar y seguir siendo justo. ¿Sí? Imagínense, ahora yo estoy acá en la iglesia y alguien va a casa, entran, violentan la puerta, matan a Andrea y le matan a Patrick, se roban todo, primero le torturan, todo lo que ustedes puedan imaginar. ¿Sí? Y bueno, a los ladrones le atrapan, ¿por qué? Y porque nosotros tenemos en Chilecito una policía que es extraordinaria, así que le atrapan a los asesinos. ¿Sí? Y bueno, y va al juez y los asesinos dicen, bueno, estamos profundamente arrepentidos de haber hecho eso, la verdad que no sé si habrá sido la droga, qué, pero que nosotros nos dimos cuenta, estamos profundamente arrepentidos y comienzan ellos a llorar amargamente y ellos dicen, yo no sé cómo, qué es lo que tengo que hacer, pero yo quiero hacer algo para pagar. Y entonces el juez, conmovido por ese arrepentimiento, remordimiento y todos los mientos que ustedes le puedan poner ahí, ¿no es cierto? El juez, movido, ¿no es cierto?, a misericordia, dice, bueno, está bien, dice, la verdad que, sí, pobre, dice, bueno, vamos a dejarle libre. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir nosotros de ese juez? Que ese juez no puede ser juez, no merece ser juez. ¿Por qué? Porque por más que llore, esas personas que hicieron esas cosas son culpables y tienen que pagar. Entonces ese juez no merece ser juez. ¿Por qué? Porque no está respetando la ley. Entonces, de la misma manera, Dios no puede a nosotros declararnos inocentes por los pecados que nosotros tuvimos. ¿Por qué? Porque su ley dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces Él no nos puede perdonar, porque si Él nos perdona, ¿qué va a pasar? Va a ser injusto y Él no puede ser injusto. ¿Por qué? Porque si Él fuera injusto, ya dejaría de ser el Dios que nosotros adoramos. Entonces por eso tenemos ese dilema, por eso alguien debía pagar la deuda por nosotros. Alguien debía pagar la deuda, nosotros no podíamos pagarla. Entonces necesitábamos un Salvador, alguien que ocupe nuestro lugar y que pueda satisfacer la justicia divina. O sea, ahí estaba el asunto, ¿no es cierto?, con que Dios tenía entre manos cuando esto pasa. Entonces, necesitamos entender algunos conceptos. Bueno. Va a tener que cambiar el color de las letras. ¿Qué es lo que es redención? Vamos a ver algunos términos técnicos que nos van a permitir nosotros entender este asunto. ¿Qué es lo que es redención? Redención es salvar o rescatar. ¿Sí? Salvar o rescatar. Vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 1.
Dice, versículo 17, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿qué es lo que es redención? Es salvar y es rescatar. ¿Sí? Entonces, acá habla este pasaje que fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir. Fuimos rescatados. Es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto, en Egipto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Los rescató de mano de Faraón. ¿Sí? Esta fue su primera parte de la salvación. Después la salvación continuaba en el desierto. Y después del desierto continuaba en la tierra prometida. ¿Sí? Y en la tierra prometida continuaba este proceso. No es que ahí terminó el proceso, sino debía continuar. Por eso el proceso de la salvación se inicia ese día que nosotros tomamos conciencia. Pero el proceso de la salvación dura hasta el último suspiro. ¿Sí? Hasta el último suspiro. Vamos a leer Romanos 3:24. Vamos a leer desde el pasaje que habíamos leído hace un ratito. Dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice, mediante la redención, el rescate que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Y 6:22, vamos a... Versículo 6:22 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por fruto la vida eterna. Entonces dice en este versículo, a ver, fuimos salvados, fuimos rescatados, fuimos libertados. ¿Por qué? Porque estábamos esclavos. ¿Sí? Estábamos esclavos. Entonces, ¿qué es redención? Redención es rescate. Ahora en 1 Corintios, un poco más adelante, vamos a ver este término en otro contexto. Y dice en el versículo 20, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Y después en 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces otro aspecto de la redención es volver a comprar. Es volver a comprar. Es decir, esto es lo que ocurría, por ejemplo, en el pueblo de Israel en sus leyes, que era, digamos, el tema de la redención era cuando alguien iba a comprar una heredad que le pertenecía y que la había perdido. Y él tenía derecho en el jubileo a volver a poder volver otra vez a tomar su tierra, ¿no es cierto?, pagando lo que correspondía también. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros le pertenecimos a Dios siempre, pero el pecado nos hizo de otro. Y entonces Dios, ¿qué hace? Vuelve a comprarnos otra vez del mercado de los esclavos del pecado. Entonces Él vuelve a comprarnos. Y Pedro decía que no nos compró con precio, digamos, de oro, de plata o de cosas de este mundo, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Es decir, el rescate nuestro fue muy grande. El precio que se pagó, y entonces nosotros debiéramos, dice, conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Por qué? Porque sabemos esto, no podemos vivir de cualquier manera.
Por eso es importante tomar conciencia y digamos, la verdad que desde ayer que estoy con esto, preparando todas estas cosas y leyendo, tratando de sintetizar, porque la información sobre esto es inmensa. Entonces, procurar, digamos, sistematizar la información, la verdad que fue para mí muy precioso porque es volver a reconsiderar aquellas cosas que por el uso y porque ya estamos acostumbrados, la trivializamos y como consecuencia de trivializar las cosas importantes, vivimos como si eso ya no fuera importante. Vivimos ya sin darle el valor que realmente tiene. Ahora, la redención incluye también perdón, santificación, bendición, liberación, reconciliación. ¿Sí? En 2 Corintios 5, 18 al 21, vamos a ver otro aspecto sobre el tema de la reconciliación con Dios. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con este asunto de la redención? ¿Sí? Una de las cosas que hace, bueno, es volvernos a comprar, es rescatarnos, es salvarnos, pero también es reconciliarnos. Pero no solamente reconciliarnos, sino reconciliarnos con un propósito de que nosotros nos transformemos en embajadores de Él. De la misma manera que en 2 Corintios capítulo 1 dice que Dios es Padre de misericordia y es Dios de toda consolación, y dice que nos consuela con un consuelo para que nosotros también podamos consolar a otros con ese mismo consuelo con que Él nos ha consolado. Es como demasiado redundancia, como un juego de palabras que usa, ¿no es cierto?, Pablo en este asunto de describir esa consolación que nosotros hemos recibido con el propósito de que nosotros tengamos la capacidad necesaria para poder consolar a otros. Para que las otras personas que no conocen a Dios puedan conocerla, pero no solamente eso, sino que en el proceso de la salvación nosotros podamos lograr que cada uno de nosotros entendamos que las cosas de este tiempo tienen un valor temporal, que las cosas terrenales tienen que ocupar el lugar de las cosas terrenales, un lugar inferior, y que las cosas celestiales, las que recibimos, son las que verdaderamente tienen valor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos las cosas en una prioridad apropiada, en un orden de importancia, digamos, correcto, ¿qué es lo que ocurre? Mucho de nuestras amarguras, de nuestras impotencias, de nuestras tristezas y amarguras van a desaparecer. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, a ver, ¿qué es lo que más le duele de no tener en este tiempo? Y usted me va a decir seguramente lo que yo diría si alguien me preguntara, algo que es de lo terrenal. ¿Qué es lo que más te duele? No tengo el bautismo del Espíritu Santo. Es muy, salvo que, digamos, esté en un ambiente y ya como que cae de maduro, pero si le sorprende por ahí en la calle, a ver, de las cosas que te faltan en este tiempo, ¿qué es lo que más te duele no tener? Y alguno va a decir trabajo, con toda la razón. Porque cuando uno no tiene trabajo, vaya que es un problema. Y si tiene familia, ni que te cuento. Sí. Cuando uno tiene una cierta edad y no tiene un compañero, una compañera para vivir, o sea, un esposo o esposa. ¿Sí? La soledad no es un tema, digamos, como para trivializar. Es duro. Hay algunos que la llevan mejor, otras que no la llevan tan bien, pero ninguna decir, yo no necesito. Cuando alguien dice, yo no necesito, cuando le fue tan mal, ¿no es cierto?, que ve esa relación y que es como aquel que se quemó con leche. Ve la vaca y llora.
Pero no es en realidad, no es que está diciendo la persona, yo estoy mejor solo, estoy mejor sola. No, no, no. Lo que está diciendo es que cuando yo estuve acompañado, me fue tan mal que el pensar que yo me puede repetir la historia, eso ya me está haciendo mucho daño. Pero en realidad no es que no quiere. Lo que no quiere es lo que vivió. Y no tiene esperanza de que lo que va a vivir, ¿no es cierto?, puede ser mejor. Entonces, cuando nosotros le enseñamos a la gente a que las cosas temporales son temporales y que nosotros cuando tenemos a Cristo podemos enfrentar eso y mucho más que eso, entonces un montón de cosas ya van a ser más fáciles. Y alguno dirá, sí, claro, porque para vos es más fácil, ¿por qué? Porque como que la vida te sonríe. No, a mí la vida me sonreía cuando yo no tenía conciencia del pecado. Ahí cuando yo tuve conciencia del pecado, la vida dejó de sonreírme en muchos aspectos. Ahora, claro, digamos, mi situación como temporal en algunas cosas está tal vez mejor que en alguno de ustedes. Pero hay un montón de cosas que también tuvieron que pasar para que yo esté mejor. Que es aprender a poner las cosas temporales como temporales y las cosas que son eternas como las cosas eternas, y esas son las más importantes. Por eso si resucitamos con Cristo, tenemos que poner las cosas en la mira, en las cosas de arriba donde está Cristo a la diestra, y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque esto va a pasar. Esto es la tribulación momentánea. Estos son los sufrimientos de este tiempo que dice Pablo. Algunos sufrirán de una manera, otros de otra manera, pero ninguno va a quedar sin sufrimiento. Todos vamos a tener nuestra cuota de sufrimiento. Y si usted piensa que yo no sufro, usted no sabe lo que significa tener 4 hijos. Y si usted sabe lo que significa tener 4 hijos, usted no sabe lo que significa ser pastor. ¿Sí? Y encima no es solamente ser pastor con todas las limitaciones que yo tengo. No es solamente eso, sino con todas las limitaciones. Porque cuando yo me fui a la campaña, yo me sentía a la altura de una uva pisada. ¿Por qué? Y porque cuando uno ve los dones que Dios le ha dado a otros, dice, wow, qué bueno sería que nos... Y tal vez los dones están y yo no estoy pudiendo encontrarlos. Entonces, por eso, hermanos queridos, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros participamos de estos mismos sufrimientos como nuestros hermanos lo pasan en todo el mundo. Eso lo escribe Pedro. Hace 2000 años lo escribió Pedro. Y nosotros estamos pensando, ay, que la otra la vida le sonríe. Sí, en algunos aspectos sí y en otros no. Igual que a usted. Igual que a usted. Sí, pero a todos nos sonríe, la mayor sonrisa a todos nos sonríe, que es la sonrisa del Padre. Sí, que todos fuimos adoptados como hijos suyos. Ahora, este dilema, ¿cómo lo resuelve? El Padre pagó nuestra deuda enviando a su Hijo. ¿Por qué? Porque su sangre era sin contaminación. Es decir, nosotros pecamos, nosotros nos endeudamos y Dios pagó el pato. ¿Sí? ¿Le pasó alguna vez que otro hizo macana y usted tuvo que hacerse cargo? ¿Sí? ¿Le pasó que usted hizo macana y otro tuvo que hacerse cargo? También. ¿Pero de qué nos acordamos más? Nos acordamos cuando nosotros pagamos el pato del otro. Pero de lo que nosotros hicimos no nos acordamos. No, la mujer que me diste por compañera. Sí. Entonces, vamos a mirar Hebreos capítulo 9. Y ahí nosotros nos encontramos por qué Jesucristo pudo haber ocupado nuestro lugar. Versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es lo que es remitir? Remitir es el término legal de, digamos, trasladar a otra parte. Trasladar a otra parte. Entonces, en el Antiguo Testamento, que dice, digamos, Dios que era sombra y figura de los, fíjense versículo 1, porque la ley teniendo
la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por esos mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, ¿cómo era el tema de la redención y de la remisión de los pecados en el Antiguo Testamento? Bueno, había un día en el año, ¿no es cierto?, que era el día de la expiación, en octubre, eso es, ¿sí?, después de la fiesta de los tabernáculos, en donde, digamos, el pueblo de Israel se juntaba, es el día más importante del pueblo del calendario judío. Y entonces en ese día el sumo sacerdote ponía la mano sobre un carnero y, digamos, en señal de transferencia de los pecados de todo el pueblo, y lo degollaban. ¿Sí? Por eso dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pero a otro carnero le ponía la mano, digamos, encima y, digamos, también en señal de transferencia de todos los pecados, y a ese carnero se lo llevaba al desierto lejos, se lo espantaba para que se vaya y se pierda en el desierto. ¿Sí? En señal de que todos nuestros pecados se alejaron de nosotros. ¿Sí? Eso era, digamos, la sombra, esa era la figura, pero no la imagen misma de las cosas de lo que hizo Jesucristo. Por eso el salmista dice, así como está el oriente del occidente, así hizo alejar Dios nuestras rebeliones. Así hizo alejar Dios nuestras rebeliones. Entonces, versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. Ahí está la sustitución ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación del pecado para salvar a los que en él le esperan. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resuelve el dilema del perdón, del rescate, de la remisión, de la redención nuestra? Entonces Dios pagó nuestra deuda. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo no es como nuestra sangre, y menos todavía como la sangre de los machos cabríos. Bien, entonces, la salvación, ¿sí? Es decir, ¿cómo es que nosotros vamos a ser salvos? Lo primero que tenemos que recordar, ¿no es cierto?, es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. ¿Sí? Éramos esclavos del pecado, Romanos 6:17. Y por la ley nosotros estábamos condenados a muerte y no podíamos salvarnos. ¿Sí? Y no podíamos salvarnos. Vamos a mirar esto, Romanos capítulo 6. Romanos 6:17, que dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertado del pecado veniste a ser siervos de justicia. Entonces acá lo que hace Pablo es recordarle a los hebreos que habían creído y a los romanos que, digamos, en ese tiempo antes de conocer, eran esclavos del pecado. ¿Sí? ¿Y qué dice en el versículo 7, del 8 al 10? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento,
produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y yo morí. Entonces, nosotros no podíamos salvarnos. ¿Por qué no nos podíamos salvarnos? Porque estábamos muertos. Y un muerto no se puede salvar a sí mismo. Tiene que haber otro que venga a salvarlo. ¿Qué otro detalle es importante tener en cuenta? Dios toma la iniciativa de nuestro rescate y nos salva por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué significa Dios toma la iniciativa? Que en nuestra salvación nosotros no tenemos nada que ver. Por eso Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no tienen nada que ver ustedes en este asunto, no tienen ningún mérito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y todavía por si alguna duda quedara, dice, no por obras, que es lo que nosotros nos enseñaron en el catolicismo, que nosotros nos salvamos por las obras. Por eso, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y tengo que hacer buenas obras. ¿Y cómo tú haces para que me perdone el pecado? Andar, digamos, como castigo, ¿no es cierto?, por haber pecado, 5 Padre Nuestro, 5 Ave María, ¿sí? Entonces imagínense que la oración terminó siendo todo un problema. ¿Por qué? Porque hablar con Dios era ir de castigo. ¿Sí? Era ir de castigo. Entonces Dios toma la iniciativa, Él puede tomar la iniciativa. ¿Por qué puede hacerlo? Porque Él es Dios, porque Él es santo, porque Él tiene la capacidad para salvarnos. La expresión del Señor en la cruz, consumado es, significa justamente esto, que la deuda que nosotros teníamos por nuestros pecados ya estaba saldada. ¿Sí? Todos nuestros pecados y los pecados de aquellos que todavía no se convirtieron y de aquellos que nunca se convertirán, todos los pecados están saldados, están pagados. Ahora, no todos van a ser beneficiarios de esa obra. ¿Sí? Es decir, para todos aquellos pecados que vamos a cometer, porque somos entusiastas en ese asunto, eso ya está pagado, ya está saldado. Por eso cuando Él dice consumado es, este es un término legal, ¿sí? Un término legal de haber sido tú cancelado. ¿Por qué estamos dando todas estas cosas si alguno de nosotros podemos decir, pero si esto yo ya lo sé? Justamente educación cristiana básica, ¿qué significa? ¿Y básico qué significa para ustedes? ¿Qué significado tiene el básico para ustedes? Comienzo, ¿qué más? Recordar las bases. No es educación cristiana básica, lo básico no quiere decir de menor valor, sino es la base donde se edifica, es cimiento, es fundamento. ¿Y por qué es importante recordar los fundamentos? Por una sencilla razón. Dios le dice al pueblo de Israel, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y estos mandamientos, estatutos, estarán sobre tu corazón. Y le enseñarás a tus hijos estando en la casa y andando. Es decir, tienes que recordar siempre. Por eso Dios siempre habla de dos cosas. Procura no olvidarte. Procura no olvidarte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos olvidamos de esas cosas que son básicas, después nosotros nos enredamos en un montón de problemas que son innecesarios. Problemas no nos van a faltar, pero hay algunos que no debiéramos tener. ¿Cómo nosotros resolvemos esos problemas? Cuando nosotros comenzamos a recordar de dónde Dios nos sacó. Imagínense que me roban el auto. Vamos a dejarlo a la hora. ¿Alguno de ustedes le robaron algo importante alguna vez en la vida? ¿Sí?
Usted sabe lo que significa cuando alguien le roba el dolor que uno tiene, ¿cierto? Y a veces no te roban algo importante, a veces te roban algo que no es tan importante, pero te roban en una circunstancia que eso pequeño se transforma en grande. Sí. Porque si nosotros ponemos, por ejemplo, en perspectiva, a mí me roban el auto y a otro les roban la moto. ¿Cuál es más importante? ¿El auto o la moto? ¿Cuál tiene más valor? El auto, ¿no es cierto? Pero para aquel que no tiene otro medio de movilidad que su moto es lo que le lleva a todas partes, a esa persona le hicieron un daño similar. Le hicieron un daño similar. Y si le robaron la bicicleta, también. Porque si no tiene moto, esa bicicleta es lo que tiene de mayor valor. Entonces el daño es similar. Ahora, el precio de cada uno sí es relativo. Sí. Ahora, cuando uno piensa, en el caso mío, por ejemplo, cuando yo pienso que cuando yo nací tenía solamente una sabanita prestada a mi mamá y de ese hizo mi primer pañal. Y hoy, ¿dónde estoy? Si yo pierdo el auto, no voy a estar contento. Pero si dentro de una semana ustedes me ven, todavía estoy con la cara hasta allá por el suelo, ustedes debieran decirme, sacudirme, traerme a la memoria, hey, no podés estar, ¿no es cierto?, atado a la tristeza de ese auto. ¿Por qué? Porque vos no naciste en auto por empezar. Y aunque hayas nacido en auto, vos cuando naciste estabas perdido en tu delito y pecado de los que cometiste en tu pensamiento que no tenías todavía, porque ya estaba todo lo que vos ibas a hacer, ya estaba. Ahora no puede ser que vayas a estar afligiéndote de esa manera. Y así con todas las cosas. Por eso necesitamos traer a la memoria, otra vez volver a recordar que nosotros íbamos al infierno. Y había cosas que hoy nosotros si lo haríamos nos daría una tremenda vergüenza. Pero antes, lejos de ser una vergüenza, era lo que nosotros nos ufanábamos de lo que hacíamos. Yo, por ejemplo, era el potro. ¿Sí? Entonces, es decir, yo era el que más éxito tenía y yo, wow, me consideraba. Y encima cuando nos juntábamos, nos contábamos las cosas. Nos contábamos las cosas. Eso en sí mismo es vergonzoso. Entonces, contar es vergonzoso. Hacerlo, imagínense. Entonces, eso a nosotros no nos tocaba. Y de ahí nos sacaron, de esa inmundicia nos sacó Dios. Nosotros no solamente pecábamos, sino que estábamos entusiastas cuando pecábamos. Y por ahí si llegáramos a tener algún cargo de conciencia rapidísimo, encontrábamos el motivo ¿para qué? Para que nosotros encontráramos una justificación por lo cual hicimos. Sí, lo que pasa que en ese tiempo y ahí estaba. Eso es tan importante recordar este asunto. Bien, la naturaleza de la salvación. Hay tres aspectos de la salvación que se aplican a los pecadores. Porque obviamente, ¿quiénes son salvos? Los pecadores. Los santos no pueden ser salvados, ya están salvados. ¿Sí? Entonces, lo primero, lo que necesita un pecador, un reo, un delincuente espiritual, ¿no es cierto?, es justamente la justificación de un juez. La justificación de un juez. Es el término judicial, la justificación, mediante el cual el hombre que es culpable ante Dios y además es condenado, recibe la absolución, se lo declara justo y es justificado y además es reconciliado. Entonces, ¿qué significa que nosotros somos salvos? Que nosotros necesitábamos que alguien con autoridad pudiera absolvernos. Pero no solamente absolvernos, ¿sí?, sino que además decir, no, él no es así. No, pero si Mario era un mujeriego, no, él no es un mujeriego. ¿Sí? Se lo declara justo y se lo reconcilia con Dios. ¿Qué es lo que dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
¿Sí? Entonces ahora tenemos paz para con Dios. Ahora estamos reconciliados con Dios. ¿Sí? Y no solamente estamos reconciliados, sino además tenemos el ministerio de la reconciliación. Entonces nosotros necesitamos la justificación. Lo segundo, nosotros necesitamos regeneración y adopción del Padre. ¿Qué es lo que es regeneración? Justamente, ¿qué es lo que éramos antes? No éramos regenerados, éramos degenerados. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa degenerado? Algo que dejó de cumplir su función y empieza a, en vez de ser solución, es problema. Por ejemplo, el cáncer. ¿Sí? Podríamos nosotros tipificar fácilmente. ¿Sí? Esas células se han degenerado, ¿sí? Y en vez de producir lo que tienen que producir, produce exactamente el efecto contrario. Entonces nosotros necesitamos que se nos vuelva, ¿no es cierto?, al lugar original. El alma muerta en delitos y pecados necesita una vida nueva. Y esta vida nueva no es un vivir distinto, sino portar algo distinto, tener algo distinto. No es actuar diferente, sino ser distinto. Cuando dice que nosotros vamos a andar en novedad de vida, significa que una vida diferente que nosotros no teníamos, ahora la tenemos, que es la vida del cielo, la vida Zoe, la vida espiritual, la naturaleza divina del Padre. Entonces necesita vida nueva, la cual es impartida mediante el acto divino de la regeneración. Es decir, nosotros estábamos putrefactos por el pecado. Y entonces Dios imparte, ¿no es cierto?, una vida distinta en nosotros. Nos transforma, regenera. ¿Sí? Entonces ahora este pensamiento degenerado ahora resulta que empieza a tener un pensamiento regenerado. Ahora, antes de perseguir a la mujer, ahora este sujeto está tratando de cuidar a una mujer. Y entonces trata de aconsejarle, esto no se hace, cuando antes le incitaba a hacerlo. ¿Qué más? Vamos a ver Tito 3. Después de Timoteo está Tito, capítulo 3. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Bueno, este es el degenerado. En otro tiempo nosotros éramos el degenerado este que estás describiendo acá. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué hizo? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual se derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces acá vemos la descripción de los dos estados que nosotros hemos tenido. Al principio, en el versículo 3, lo que éramos. Y después lo que nosotros, la obra que nosotros recibimos, el lavamiento de la regeneración. Es lo que de alguna manera describe Ezequiel en el capítulo 36. Y dice, yo derramaré sobre vosotros agua limpia y le limpiaré de todas sus inmundicias y de todas sus idolatrías. ¿Sí? Yo voy a hacer eso. Pero además voy a sacarle el corazón de piedra, le voy a poner un corazón de carne, le voy a dar un espíritu nuevo y derramaré sobre ustedes el Espíritu Santo para que ustedes puedan andar en mis mandamientos. Eso es la regeneración. La persona entonces se convierte en un hijo de Dios, entonces es adoptado y además es aceptado. ¿Dónde nosotros vemos eso? San Juan capítulo 1, 12. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de la carne, sino de la voluntad de varón, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces,
¿Qué es lo que a todos los que le recibieron? Fíjense, a todos los que le recibieron, dice. Nosotros no podemos recibir a Jesús si antes no fuimos regenerados. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Nosotros en ese estado de muerto no podíamos recibir a nadie. O usted va a un velorio y está la persona muerta y dice, pase, no, que para acá, no es el de al lado. Si venga, ¿usted escuchó? Mire, si llega a pasar eso, se va a armar un lío bárbaro. El muerto no puede recibir a nadie, ¿por qué? Porque está muerto. Entonces, él necesita recibir vida primero. Y entonces, ¿qué dice? Y a todos los que le recibieron, por lo tanto, los que tuvieron vida, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no solamente eso, dice que eso no es voluntad de la carne, o sea, que no fue nuestra iniciativa, sino fue la voluntad de Dios. Y en Efesios, capítulo 1, nosotros nos encontramos con este capítulo 1 de Efesios, debiéramos nosotros conocerlo de memoria, saberlo, de poder recitarlo de memoria y poder explicarlo de memoria. Este es un capítulo extraordinario en cuanto a lo que hizo Dios en nosotros y, digamos, lo que depositó Él en nosotros. Fíjese en el versículo 4 dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo nos escogió? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, la regeneración y la adopción del Padre. Fíjese todas las cosas que pasaron cuando nosotros decimos, sí, yo quiero aceptar a Jesús. Porque hay algunos que aceptaron a Jesús porque le dijeron que tiene que aceptar. No sabía, no entendía nada, no. Pero hay algunos que sí, nosotros no entendíamos tampoco nada. O sea, entendamos que el que aceptó por aceptar y aquel que lo aceptó porque tenía esa motivación, los dos no sabían nada. Lo único que uno hizo porque el otro le dijo y otro hizo porque había algo en él, había sido impartido la vida. Por eso no todo aquel que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador es salvo. Ojo. Por eso dice Pablo, examínense ustedes mismos. Sí, pero yo me bauticé y no dice que los que fueron bautizados, dice que aquellos que creen. Bueno, pero yo también creo. Bueno, los demonios también creen y tiemblan. Y si yo no estoy temblando, mínimamente no califico ni para demonio todavía. ¿Sí? Entonces, decir, ¿cuándo se produjo en mí esa convicción, esa necesidad profunda? Y hubo una instancia en nuestro ser que marcó claramente que ese fue el momento de mi salvación. Es el momento donde fue impartida la vida en mí. En alguno es una emoción, digamos, bien nítida y en otro es un proceso donde se van cayendo los velos de a poco. Por eso nosotros no tenemos que predicar nuestra experiencia, porque nuestra experiencia puede ser válida, pero no se puede aplicar a los demás. Por ejemplo, cuando yo diezmo y Dios me salvó el auto. Sí, pero muchas veces no me salvó nada. ¿Le pasó a usted también? Que muchas veces perdió cosas por más que le oró. Claro. Pero hay alguno que dice, bueno, yo ofrendé 1,000 pesos y después resulta que cuando llegamos a la iglesia había 3,000 de ofrenda. Eso nos pasó a nosotros. Pues yo no puedo enseñar acá, usted diezme 1,000 pesos porque después va a venir 3,000. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, la experiencia es válida. Pero nosotros tenemos que enseñar doctrina, no experiencia. Amén. Bien, entonces, el primer aspecto que nosotros necesitamos es
digamos, la justificación de un juez. Es decir, debe haber alguien con la autoridad correspondiente, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos ser declarados libres. Hermanos queridos, si, digamos, en algunos aspectos de nuestras vidas, si alguien nos denunciara hoy, tal vez tuviera la posibilidad de que la justicia humana nos hiciera pagar algunas cosas. Algunos de nosotros hemos cometido algunas cosas que no prescriben con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no es cierto? Si alguien es denunciado y ya está en Cristo hace muchos años, esa persona, si se le comprueba, va a ir presa. No puede salir. ¿Por qué? Porque necesita una figura de autoridad que es el juez humano que tiene que decirle. Pero en cuanto al pecado en el término, en la consecuencia espiritual, nosotros necesitáramos un juez también. Y ese juez es Dios. Ese juez es Dios, pero ese juez es Cristo también, porque vino Él primero como Salvador, pero después va a venir como juez. Él va a venir a juzgar ¿a quién? A los vivos y a los muertos. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego lo que vivimos, los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos arrebatados y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo segundo, nosotros necesitamos ser justificados, después ser regenerados y adoptados por el Padre. Y lo tercero, nosotros necesitamos una santificación por Dios. Una santificación. ¿Qué es lo que es la santificación? Es después de haber sido declarado justo. Después de haber sido declarado, nosotros recibimos la naturaleza divina por la regeneración y somos adoptados hijos. ¿Sí? Eso es lo que hablamos acá. ¿Sí? La primera parte, declarado justo, la justificación del juez. Segundo, recibir la naturaleza divina por la regeneración. Y yo pondré un espíritu nuevo y derramaré mi espíritu. Y en Primera de Pedro dice que a través del conocimiento nosotros hemos recibido esa naturaleza divina. Y cuando habla conocimiento no es información, sino es la verdad de Dios que ha sido impartida, ha sido atornillado en nuestro ser. Entonces, ahora nosotros, adoptados como hijo, ahora esa persona es separada, dedicado al servicio de Dios. Entonces, ¿qué significa santificación? Haber sido separado para un uso exclusivo. Antes nosotros servíamos al pecado, ahora nosotros ya servimos a Dios. Antes nosotros nos servíamos a nosotros mismos. Ahora ya dejamos de servirnos a nosotros mismos y ahora ya no vivimos para nosotros, sino ya vivimos para otro. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver enseguida, ¿no es cierto?, en estos pasajes que vemos. Esa persona ha sido comprada por alto precio, por lo que no se pertenece a sí mismo y no puede separarse de Dios porque es su templo. O sea, cuando nosotros, digamos, fuimos salvos, Dios nos santificó. Sí, nos santificó. Entonces, ¿ahora qué somos nosotros? Santos. Eso es un estado. ¿Sí? Eso es una posición. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿por qué no nos podemos separar de Dios? ¿Por qué dice Pablo, nada nos puede separar del amor de Dios? Porque ya nosotros estamos unidos. ¿Por qué estamos unidos a Él? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, es lo que dice 1 Corintios 6:19. Ahora nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Ya le pertenecemos a Él, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y entonces le sirve a Dios todo el tiempo. Por eso Pablo dice que nosotros tenemos que orar sin cesar, orando en todo tiempo. ¿Por qué podemos orar en todo tiempo? Y oramos todo tiempo porque tenemos la presencia de Dios en nosotros. Le servimos a Dios en todo el tiempo, donde estemos, ¿no es cierto? Tenemos que servirle a Dios. Romanos 6, vamos, esto es lo último que leemos ya y terminamos. Romanos 6:22, que ya hemos leído. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Entonces, y tener por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo.
para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Sí? Entonces ya no somos nuestros, somos de otro. Y 2 de Corintios 5:14, esto describe de una manera muy, muy hermosa también. Y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Miren, y hay un pasaje en Gálatas capítulo 2, fíjense, le dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo en mí. Y cuando nosotros recuperamos la conciencia, ¿sí? Cuando nosotros recuperamos la conciencia de estas cosas, muchas de nuestras tristezas se van a disipar. Cuando nosotros recuperamos la conciencia de dónde Dios nos sacó y nosotros no lo merecíamos, entonces cuando a veces perdemos algo que lo merecemos, entre comillas, no nos vamos a hacer tanto problema. Porque si Dios nos dio lo que nosotros jamás podíamos conseguir, cuando Él nos pide algo que al fin Él nomás nos da, ¿por qué nosotros no le vamos a ofrecer? Entonces ahí ya nosotros se nos disipa todo el problema que tenemos con diezmo, con ofrenda, con servicio a Dios. ¿Sí? Ya no tenemos problema. Hay que limpiar el templo, ¿no? Tienen que levantarse 50 manos. Hay 30 nomás, pero 50 tienen que levantarse. ¿Por qué? Porque a uno van a levantar las 2 manos. ¿Por qué? Porque ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí y ahora yo lo vivo para Él. Entonces hay un montón de problemas que nosotros tenemos y que nos amargan. ¿Saben por qué? Porque no estamos haciendo nada o no estamos haciendo mucho. Entonces cuando uno está al cohete, ¿qué piensa? No piensa cosas buenas. ¿De qué se acuerda? Ay, se acuerda de que... No, normalmente nos acordamos de las cosas que no convienen. ¿Y qué idea tenemos? Lo que no conviene también. Por eso que es importante recordar, todas estas bendiciones nosotros las recibimos por iniciativa de Dios, sin nuestra participación. Por eso dice por gracia, porque estábamos muertos sin iniciativa. Nosotros tuvimos un nuevo nacimiento que es el nacimiento espiritual. Amén.